Mientras el reggae se asentaba como el epónimo de Jamaica, el género se embarcaba en una diáspora estilística de los 80. Con la nueva década y la inclusión de nuevas tecnologías, el dancehall se convirtió en el movimiento musical más relevante de la nación insular. La génesis del género se vislumbra en la delicada situación política isleña de finales de los 70. Estos años fueron marcados por la presidencia de Simpatía Socialista de Michael Manley, donde prosperaban las bandas criminales y la violencia impregnaba la sociedad. Los tiempos difíciles y la falta de recursos siempre agudizan el ingenio. Con una fuerte influencia del dub, los productores de dancehall resucitaban antiguas bases rítmicas del reggae y les daban una nueva vida. En el reggae tradicional, la base rítmica la tocan músicos con sus instrumentos. En el dancehall, la base se construye con materiales electrónicos, samplers y cajas de ritmo. Ahora solo se necesitaba un productor y no una banda entera. Así nacieron los rhythms. La cultura del sound system se adaptó a esta nueva situación y los rhythms comenzaron a sonar en las salas de baile. Los gigantes altavoces detonaban ondas sónicas con fuerza nuclear que hacían retumbar los átomos de todo el cuerpo de los asistentes. El rey de la fiesta era el selecta, que se encargaba de la selección musical y de la parte técnica, lo que para Occidente es un DJ, pero en Jamaica el DJ se ocupaba de alentar al público y animar la fiesta, además de patentar el toasting, un estilo precursor del rap, parte hablando, parte cantando. En la década pasada, Bob Marley presentó el reggae al mundo. El mesías del dancehall sería Yellowman. Bebiendo de la tradición del mento, sus letras incorporaban temas salaces donde se trataban temas explícitos entre imágenes metafóricas. A través del humor, Yellowman realizaba una dura crítica a la sociedad jamaicana del intento socialista de Michael Manley. El ascenso de Yellowman marcó la transición del reggae al dancehall, aunque muchos artistas de reggae no supieron evolucionar y adaptarse a este estilo. Tomando influencias de técnicas de producción del dub, se añaden efectos de sonido como eco y más producción electrónica, dando así mayor importancia al estudio de grabación que a los músicos en sí. De esta forma, se asientan los rhythms como patrones rítmicos ya establecidos. Algunos rhythms darían origen a docenas de canciones diferentes. Con el avance de la década, los rhythms se hacen a partir de ordenadores y la velocidad se aceleró. Under My Slang 10 sería el primer tema producido íntegramente usando elementos electrónicos. Con el dub y el dancehall removiendo los cimientos de la pista de baile jamaicana, los productores e ingenieros ganaron más importancia que nunca y se posicionaron al frente de la innovación musical. También se usaban presets y bases que ya venían instaladas en las máquinas que usaban, como las de la marca Casio. Conforme envejecía la década, el dancehall se asentaba como la música reina de Jamaica en ese momento, gracias a pioneros como Horace Andy, Barrington Levy o Ini Kamosi, que pavimentaron el estilo para artistas emergentes como Supercat. Shabba Ranks dio gran exposición al género en la escena mundial. Su tema Dembow sería de gran importancia para el Caribe, en especial para Puerto Rico. Beenie Man será el artista más icónico del dancehall a finales de siglo. El dancehall representaba la realidad de las calles y se manifestaba a través de las expresiones de la gente. Con un lenguaje sucio, coloquial y vulgar, se hablaba sobre fiestas y sexo sin tapujos. Aunque es cierto que a finales de siglo se vivió un resurgimiento de la concienciación rastafari, por lo general, el contenido lírico ensalzaba los placeres terrenales frente a la abstracción mística del reggae. El dancehall siempre tuvo fuertes lazos con la cultura anglosajona, tanto por los jamaicanos que vivían en Estados Unidos como por las colaboraciones con artistas americanos, con especial predilección por el hip hop. Shabba Ranks in person, yeah, with the Blastmaster KRS-One.
Shaggy y Sean Paul serían las figuras en las que se fijaron los ojos de la audiencia anglo y pusieron el dancehall en la órbita mundial. Con este éxito en el exterior, el género sufrió un fuerte lavado de cara en su presentación a audiencia masiva. Se dejan de lado las palabras malsonantes y las temáticas tan sexuales, orientando las líricas hacia la fiesta y la celebración. Para finales de siglo, las bases del dancehall son cada vez más electrónicas y más interesantes. Estas bases creadas en Jamaica se exportarán a otros países de habla hispana, donde comienzan a hacer sus adaptaciones y versiones propias. El dancehall jamaiquino daría origen al reggaetón, uno de los géneros más odiados y populares, a partes iguales, de la época contemporánea.